Hace unas semanas ha acabado la famosa cumbre del clima de Bakú, la COP29. Tal vez hayas leído algo en las noticias, pero si quieres saber qué tal ha ido, quédate hasta el final del vídeo. Mira, no hace falta que te quedes hasta el final, te lo digo ya. Ha ido mal. La cumbre acabó a las 4 de la mañana del sábado 23, entre quejas de los países empobrecidos y organizaciones ecologistas por lo decepcionantes que eran los acuerdos alcanzados. Mucha gente dijo que era mejor que no hubiera ningún acuerdo frente a un mal acuerdo, pero al final se optó por salvar lo poco que se consiguió. Así que en este vídeo te vamos a contar lo que ha pasado y lo que se ha negociado. Y luego, conociendo ya el resultado, vamos a hablar de qué podemos esperar de las COP, si es posible reformarlas para mejor y sobre todo, cómo podemos ir más allá de los acuerdos que se firman. Como os comentábamos en el último vídeo sobre la cumbre de biodiversidad, las COP son reuniones entre los gobiernos del mundo para hablar de un tema. Normalmente de una de las múltiples catástrofes planetarias indescriptibles que estamos provocando. COP es el acrónimo de Conferencia de las Partes, un lenguaje de la ONU en la que las partes se refiere a los países. En este caso, la COP29 trata sobre el cambio climático. Y como su propio nombre indica, estas cumbres llevan produciéndose desde hace 29 años. Cada año la COP se produce en un país diferente, y llevamos una buena racha de celebrarla en absolutos paraísos de la democracia. Hace 2 años fue Egipto, dirigido por la dictadura militar de Al-Sisi. El año pasado fue Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que ya tal. Y ahora ha sido en Azerbaiyán, que el año pasado lanzó una ofensiva militar sobre el Nagorno-Karabaj, una región históricamente disputada con Armenia. En cuestión de semanas, el ejército de Azerbaiyán desplazó a más de 100.000 personas de etnia armenia y asesinó a centenares de civiles durante los ataques. Por supuesto, también es una dictadura, además de un petroestado que tiene el mismo compromiso con acabar con el cambio climático que Twitter con acabar con la desinformación. Pero nos estamos yendo del tema, así que volvamos a la COP. ¿De qué se ha hablado? Los 3 temas principales de la COP. Hay 3 temas fundamentales que se suelen hablar en las cumbres del clima: mitigación, adaptación y financiación. Vamos con ellos. La mitigación tiene que ver básicamente con cómo evitamos que el planeta se convierta en una olla a presión. Es como si estuviéramos yendo a 200 por hora por una carretera comarcal y supiéramos que nos la vamos a pegar, así que hay que empezar a pisar el freno. Eso supone dejar de usar petróleo, carbón y gas, una cosa evidente, pero que los acuerdos de la COP no mencionaron hasta el año pasado, cuando se escribió en el texto que había que llevar a cabo una transición que deje atrás los combustibles fósiles. En esa declaración se incluyó también el objetivo de triplicar las energías renovables de aquí a 2030 y duplicar el ratio de eficiencia energética, pero sin especificar ritmos de reducción del uso de esos combustibles fósiles, que es realmente lo gordo. Eso es lo que se decidió el año pasado, así que, ¿qué ha pasado este último? Bueno, pues en mitigación básicamente nada. La cumbre se reafirma en lo decidido el año pasado, pero sin mencionar directamente los combustibles fósiles, y además no incorpora nuevos objetivos. Siguiendo la metáfora, estamos a 200 y aumentando la velocidad, pero le recordamos al conductor que la última vez que hablamos dijimos que habría que frenar. Si os sirve de consuelo, el tema principal de esta cumbre era la financiación, no la mitigación. Así que tal vez en esto se avance más el año que viene, en la COP30 de Brasil. Vayamos con la adaptación. Si seguimos con la metáfora del coche, esto sería un poco como ponerse el cinturón, por si acaso. Nuestro planeta ya es una olla a presión, así que tenemos que evitar que se caliente más. Pero también hay que tomar precauciones y adaptarnos a las consecuencias que ya están aquí. Algo que en España hemos visto claramente con la DANA, de la que por cierto hablamos hace unos meses para explicar su relación con el cambio climático. Estas consecuencias van desde la desaparición de especies, la subida del nivel del mar, la desertificación o las catástrofes naturales, entre comillas. Y fijaos, la adaptación es prácticamente lo único en lo que las organizaciones ecologistas están medio contentas. Se ha establecido que sea un punto permanente para que se tenga que seguir hablando en cumbres futuras, además de medios de implementación e indicadores sobre el progreso, lo que es importante porque debería facilitar que se destinen fondos para la adaptación. Así que oye, algo es algo. Al mismo tiempo, la adaptación es una cuestión de justicia social, porque no todos los países están igual de afectados ni tienen la misma capacidad de respuesta. Los países más empobrecidos, por ejemplo en América Latina, África o el sudeste asiático, sufren las consecuencias más graves del cambio climático y tienen menos recursos para ello. Y eso nos lleva al tercer tema, que además era el tema principal de esta cumbre:
la financiación. Veréis, a estas alturas ya hay un acuerdo en que se tiene que transferir dinero desde los países enriquecidos del norte global a los países empobrecidos del sur. Por un lado, están las pérdidas y daños, que servirían para compensar el daño que ya se ha cometido sobre los países pobres por las emisiones históricas de los ricos. Por otro, la financiación climática, fondos para que los países puedan adaptarse y descarbonizar sus economías de forma justa. Ahora bien, el debate principal está en dos cosas: ¿quién tiene que pagar y cuánto dinero? Respecto a quién tiene que pagar, el truco es el siguiente. Los países ricos dicen que por supuesto que hay que pagar, pero que los fondos pueden llegar de muchas partes distintas, incluyendo no solo los propios estados, sino también la filantropía o las empresas privadas. Y suena bien, pero en realidad es una forma un poco de marear la perdiz, porque así no tiene una responsabilidad directa como estados. Por eso, los países empobrecidos quieren que el compromiso sea de fondos públicos, que vengan directamente de los estados, y que si se quiere que paguen las empresas y los ricos, que se haga una reforma fiscal para financiarlo. Luego está lo gordo: ¿cuánto? Con estos números es difícil manejarse, porque no sé a vosotras, pero a mí lo que me llega del paro es bastante menos. Así que quedaos con los órdenes de magnitud. El sur global quiere hablar de billones de dólares anuales, o sea, millones de millones. Y lo especifico porque en las negociaciones usan el sistema métrico inglés, que a eso lo llamarían trillions. Estos números están basados en estudios de la propia ONU, que hablaba de al menos 5 billones. Aún así, los países ricos no están muy por la labor y hablan de miles de millones, billions en inglés. ¿Y en qué hemos quedado al final? Bueno, inesperadamente han ganado los países ricos, porque el acuerdo es de 300.000 millones anuales. Esta ha sido la mayor decepción junto a mitigación, y el motivo por el cual decía que se ha preferido salvar lo poco que se consiguió en lugar de no tener ningún acuerdo, lo cual es comprensible porque literalmente les va la vida en ello. Las últimas horas fueron críticas. Algunos países estaban abandonando salas de negociación y lo máximo que se consiguió fue subir de 250.000 millones, una primera propuesta considerada ridícula, a los 300.000, aún muy poco. Y este es el resumen general. Supongo que os estaréis preguntando cómo puede ser que los acuerdos a los que lleguemos estén siendo tan poco ambiciosos. Y esto tiene que ver con dos aspectos. El primero, siendo honestos, es que la ambición de la gran mayoría de los gobiernos es muy baja, ya sea por declarado negacionismo climático, presión de las industrias o miedo a realizar cambios ambiciosos, aunque sean necesarios. Pero el segundo está en la propia estructura de la COP, y es que todas las decisiones se toman por consenso. Veréis, las COP tienen una larga historia de no ponerse de acuerdo, tanto que no pudieron tomar una decisión sobre la forma en la que se tomarían decisiones. Y en esas circunstancias se aplica la fórmula más garantista, que es la del consenso. Todos los textos tienen que ser aprobados por todas las partes, y cualquier país puede bloquearlos. ¿Qué texto sobre reducir los combustibles fósiles va a aceptar Arabia Saudí? Pues lógicamente, uno muy poco ambicioso. Al final, las negociaciones son un tira y afloja en el que la amenaza del bloqueo está siempre presente. Así que lo que sale son básicamente acuerdos de mínimos, y a veces ni eso. Aún así, algunas cumbres sí que lograron avances positivos, como por ejemplo el famoso Acuerdo de París que se aprobó en 2015, pero en la mayoría los avances son muy lentos, o directamente retrocedemos. Por otro lado, hay que destacar que la cumbre no tiene capacidad sancionadora. Como no hay una autoridad internacional que pueda, por ejemplo, multar a los países que no respetan los acuerdos, todo se basa en la voluntad y la soberanía nacional. Así que, incluso cuando se llegan a acuerdos positivos, no tenemos todas las garantías de que se vayan a cumplir. ¿Y qué hacemos si la COP es un fracaso? Vale, con todo esto ya sé lo que estaréis pensando. ¿Para qué narices vamos a las COP si no sirven de nada? No os voy a mentir, me he sentido así durante estas semanas. Algunas amigas estaban presentes en Bakú y nos iban contando, y ellas también están tristes y desesperadas, pero motivadas para seguir luchando. Así que vamos a hablar un poco de si estas cumbres sirven para algo, cómo podríamos mejorarlas y sobre todo, qué más podemos hacer. El principal interés de las COP es que es prácticamente el único espacio que tenemos en el que participan todos los países del mundo. Y eso es muy valioso porque es un problema global. Y sé que los detalles de los textos, el cambiar una palabra por otra, pueden parecer nimios, pero con un problema tan grave, cada mejora es importante. Además, a veces los acuerdos nos dan argumentos y objetivos concretos para presionar a los gobiernos y exigirles que no los incumplan, como pasó con el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París. Incluso aunque no se cumplan al 100%,
Creo de verdad que el mundo sería peor si nunca se hubieran firmado. Al mismo tiempo, está claro que tenemos que reformar las cumbres del clima. El funcionamiento por consenso hace que seamos rehenes de la voluntad de un puñado de petroestados que no tienen ningún interés en avanzar en las negociaciones. Se ha hablado mucho de reformar el sistema de votación para acordar las cosas con mayorías, tal vez de 2/3 si se quiere asegurar mucho consenso, y podría ser un buen paso. Algo parecido podría decirse de la obligatoriedad. Si tenemos problemas planetarios en los que las decisiones de un país perjudican a todos los demás, necesitamos algún tipo de fórmula que permita sancionar a esos países incumplidores. Por supuesto, siempre habrá países que considerarán que esto es una violación de su autonomía y que tal vez no quieran participar. Pero eso no debería detener los esfuerzos. El mundo puede sobrevivir sin colaborar con Arabia Saudí. Solo hace falta que todo el mundo deje de comprarle recursos. Pero el mundo no sobrevivirá si dependemos de Arabia Saudí. Han demostrado durante mucho tiempo que les da igual. Y no creo que podamos hacer nada para convencerles. ¿Qué podemos hacer entonces? En primer lugar, acelerar la transición energética en nuestros propios países, llegando a acuerdos y avanzando con quienes sí quieren colaborar. Muchos gobiernos están jugando al ajedrez con esto, pero la gran mayoría de la población quiere soluciones y ponerse a colaborar de verdad. Así que construyamos una coalición de vanguardia que suponga la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y pongámonos a ellos en bloqueos. En segundo lugar, existen herramientas que pueden obligar a los estados a colaborar. Y principalmente tienen que ver con la presión comercial. Los países petroleros dependen de la exportación de sus combustibles fósiles para mantener sus finanzas. Así que en el momento en el que dejemos de comprárselos, perderán su posición de fuerza y evitaremos emisiones. Y si queremos presionar más aún, podemos establecer aranceles y sanciones comerciales a más productos que no cumplan con las normas ambientales. Una coalición climática internacional podría arrastrar consigo al resto del mundo. Y en tercer lugar, la gente no puede estar esperando a que los gobiernos del mundo decidan solucionar este problema por sí solos. Los gobiernos son una pieza fundamental, pero en la historia de los cambios políticos se ha visto que actúan cuando se ven obligados a ello. Hay miles de lobistas de la industria fósil dedicándose a convencerles de lo malo que sería dejar de utilizar petróleo, así que deberían haber millones de personas organizadas para contrarrestar ese efecto. Es más, el hecho de que las petroleras pongan tanto esfuerzo en retrasarlo todo, muestra que en cierto modo les importa. Muestra que en las COP también se consiguen pasos que ponen en riesgo su negocio. Al final, la respuesta que tenemos ante cada momento de bloqueo es intensificar el esfuerzo. Y esto también tiene que hacerse a nivel geopolítico. Necesitamos gobiernos comprometidos, ciudadanos movilizados y herramientas eficaces. Y si las COP no están llegando a aportar eso, habrá que empezar a usar otras, incluso aunque no abandonemos los espacios que ya tenemos. Pues hasta aquí el vídeo. Recordad que os dejamos en la descripción la bibliografía que hemos usado, para este y para los demás vídeos, y que nos ayudáis muchísimo si os suscribís y lo compartís con gente. Si tenéis alguna pregunta, hacedla en los comentarios, y si os gustaría que tratáramos algún tema en particular, decídnoslo también. ¡Nos vemos!